Bienvenidos a este nuevo espacio promovido por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, abordando el tema regional, específicamente los países que están atravesando crisis derivadas de gobiernos autoritarios. Y como siempre, el caso de Venezuela viene a ser una noticia central en toda esta discusión regional, en el contexto del 10 de enero, que es la fecha constitucional para que el nuevo gobierno asuma la presidencia en nuestro país. Y como ya todos ustedes saben, la disputa existente el día de hoy, vamos a contar con la presencia de dos analistas que son referencias de la nueva camada de analistas jóvenes de nuestro país. Me hablo de Luis Peche, que es internacionalista, consultor político, y Ana Milagros Parra, quien es politólogo y también es analista político. Además tiene un podcast buenísimo que se llama Medias, que por ahí lo pueden buscar. Muchísimas gracias, chicos, por haber aceptado la invitación. Y un poco lo que les quería abrir y preguntar es que mucha gente está por ahí en redes diciendo que ya esto que estamos viviendo ya se ha vivido 1000 veces. Y un poco según la perspectiva que ustedes puedan tener, ¿cuál es la diferencia de este momento histórico que estamos viviendo y esta coyuntura a coyunturas, por ejemplo, tipo Guaidó, o otras protestas masivas como las de 2014, 2017, entre otros tantos eventos que hemos tenido en estos años de conflicto político en Venezuela? ¿Quién empieza? Bueno, a ver, yo te voy a decir brevemente qué creo. Creo que efectivamente, y es una bondad, el movimiento pro democracia en Venezuela ha sabido adaptarse a muchísimos contextos y a muchísimas situaciones electorales, no electorales, de protesta de calle, insurreccional, de la manera que se quiera ver, todos los tipos de resistencia que podemos pensar en un libro al respecto, los ha utilizado la oposición venezolana y el movimiento pro democracia en Venezuela, ¿no? En esta oportunidad creo que hay dos factores diferenciales con relación a procesos anteriores. El primero es, creo yo, todo lo que tiene que ver con el 28 de julio como fecha electoral y como hito que marca un antes y un después en la política venezolana. Ese día las instituciones venezolanas demostraron que no pudieron dar respuestas a las demandas ciudadanas planteadas con los millones de votos expresados hacia el mundo González Urrutia, que debieron ser y que endosan el liderazgo de María Corina Machado como parte, digamos, o figura fundamental de ese liderazgo político en Venezuela. Las instituciones decidieron darle la espalda a ese clamor, decidieron, bueno, sin ningún tipo de respaldo a la fecha de hoy, proclamar a Nicolás Maduro como ganador de esa elección, algo que no ha podido demostrar a día de hoy ninguna institución venezolana. Creo que ese elemento que por el contrario la oposición sí pudo demostrar, para darle contexto a tu audiencia, que bueno, es algo que fue bastante notorio, pero la oposición logró recaudar el 85% de las actas electorales de ese proceso y dar la muestra, dar la fe de esa victoria de Edmundo González Urrutia gracias a todos los testigos electorales que se organizaron en todo el país de cara a la elección. Entonces creo que eso como factor principal podría ser una de las dos cosas que te diría. En segundo lugar, creo que esta es una posición que ha sabido demostrar que contrario a las narrativas que se intentaban proponer o decir en un pasado, que esta era una oposición violenta, que no creía en las elecciones, que no creía en la ruta institucional, que no creía, que solamente estaba buscando derrocar a Maduro por un tema imperialismo, lo que sea, según la narrativa que tú quieras escuchar de los propagandistas que suelen hablar con relación a este tema. La oposición logró adaptarse a una estrategia electoral y demostrar la ausencia de separación de poderes que no hay que sí, que definitivamente impera en Venezuela. A partir de allí tienen todo el argumento y todo, digamos, esta propiedad para a partir de ahora protestar, demostrar, exigir de manera visible que somos una mayoría y que buscamos ese cambio político en Venezuela. Me incluyo, soy analista, pero también soy ciudadano y me incluyo dentro de esa mayoría que votó por ese cambio político y que, bueno, desde hoy, pues evidentemente también formo parte de ese movimiento que busca ese cambio político. Te lo resumiría en esos dos puntos. Bueno, creo que quiero empezar diciendo que este episodio de presión ciudadana, y me gusta decir incluso de desestabilización del régimen, aprendió de los demás. Aprendimos de 2017, aprendimos de 2014, aprendimos de 2019 incluso, y todo eso, ese aprendizaje lo pudo resumir y capitalizar María Corina Machado en su liderazgo en una campaña presidencial. La principal diferencia es que se ganó una elección presidencial y el liderazgo de María Corina Machado y de la opción democrática venezolana logró capitalizar
cohesionar y coordinar a las personas para poder tener pruebas que no son las pruebas de la oposición, son pruebas que vienen de máquinas del Consejo Nacional Electoral y que están a la vista de todo el mundo y que todo el mundo puede comprobar. Esa es la primera diferencia. No es no sé, una excusa, o bueno, no una excusa, un artículo en la Constitución que dice que el presidente de la Asamblea Nacional tiene que ser presidente interino. No es protestas de calles con un catalizador político que, si te pones a pensar ahorita, no fue lo suficientemente como relevante para que lo recordemos como un hito, ¿no? Sabemos que hubo protestas en la calle. Y no es tampoco Juan Guaidó, sino un presidente electo que está dando una gira internacional donde se le está reconociendo porque ganó unas elecciones presidenciales. Y creo que lo más importante que hay que destacar, que esto no es y no viene solamente de un liderazgo, sino que es un liderazgo que supo empoderar a las personas y que es un movimiento democrático poblacional y venezolano, que no solamente dentro del país, sino también fuera del país. Entonces, eso hace que haya una convicción y una cohesión ciudadana de que se ganó una elección. Incluso hay una encuesta que sacó Clear Path Strategies que se hizo después del 28 de julio. Sabemos que después del 28 de julio hubo la ola represiva más grande que ha tenido en la historia moderna Venezuela. O sea, esa ola represiva no tenemos precedentes en el país de cómo fue lo violento y el terror que causó el régimen para poder mantenerse en el poder. Y después de eso, incluso de ese miedo que tenían las personas, no tienen miedo los venezolanos de decir que Edmundo González ganó las elecciones y al mismo tiempo de que ellos votaron por Edmundo, ¿no? Creo que esa es la mayor diferencia que yo acotaría, de que se aprendieron de los errores pasados y que no es simplemente una ola o otro círculo de presión, sino es que viene de un proceso legítimo, de una elección presidencial que se ganaron en una dictadura moderna, ¿no? Porque entonces decía, mira, ¿cómo tú vas a ir con un camino electoral si tú vives en un régimen autoritario? Ok, se hizo a pesar de la represión y esto también es importante. No se hubiesen tenido las actas y las pruebas si no hubiese tenido colaboración de los chavistas. Otra cosa importante, que esto va más dirigido al gobierno, y es que se perdieron las bases chavistas. El chavismo se ha basado toda su existencia en elecciones, en que tienen el apoyo popular, en que son del pueblo, en que están ayudando a las personas. Y en este momento se sabe que la mayoría del país votó a favor del cambio, votó con Edmundo González y perdieron la base electoral, perdieron la base chavista, incluso dentro de sus filas, porque hay represión interna dentro de las filas del chavismo, incluso dentro del organismo de seguridad. Entonces es bastante distinto porque se unen todas las variables anteriores y se engloban dentro de la estrategia y de ganar unas elecciones presidenciales. Entonces, cuando dicen no, que hay una disputa, que son dos bandos, mira, no, es la población venezolana, porque no es solamente la oposición, que se autodeterminó para votar por otro candidato, porque tenemos este discurso de izquierda de que no, la autodeterminación de los pueblos y por eso no nos podemos meter en estos asuntos. Si hablas de autodeterminación de los pueblos, tiene la mayoría de la población venezolana que votó por un cambio y no por Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, hay muchas diferencias porque nacen de, vamos a decirle, es como esa legitimidad de origen, que son las personas que votaron por Edmundo González y lograron tener pruebas y ellos mismos participaron en el proceso. Y eso dice que a pesar de que pasaron más de 6 meses después de las elecciones, María Corina y Edmundo siguen con casi los mismos niveles de aprobación que antes de las elecciones. Y el tema del 10 de enero como fecha definitiva, o sea, creo que se está generando una expectativa bastante alta con lo que es el tema del 10 de enero. En lo particular, el tema del llamado a la protesta de María Corina Machado para el 9 de enero, creo que en lo particular nunca había visto un llamado a la protesta, al menos en esta parte de etapa de la lucha precisa y con un carácter tan definitivo como el video bueno, que todos hemos visto, y quienes no lo han visto, un llamado de María Corina Machado, la principal líder de la oposición venezolana, a protestar masivamente el próximo 9 de enero, ¿no? Y yo les quería preguntar un poco a ustedes cómo manejar, no sé, temas de las expectativas y qué esperar. Y yo sé que obviamente el qué esperar es algo una pregunta imposible de responder, pero ¿qué esperan ustedes como tal el 10 de enero concebido como una fecha definitiva, como lo están planteando muchos actores? ¿Creen que es correcto o más bien creen que pudiera ser, como conversábamos con un profesor de la Universidad Central de Venezuela, más bien el inicio de una nueva etapa de lucha contra el régimen bajo las circunstancias que ustedes muy bien han descrito anteriormente?
Sí, es una pregunta complicada, Emerson. Yo creo que hay dos dimensiones allí. Una es la del deber ser. Yo creo que el deber ser apunta hacia lo que está haciendo María Corina Machado, que es exigir, entendiendo lo simbólico y lo importante que es la fecha del 10 de enero. Bueno, porque evidentemente el chavismo continúa teniendo los símbolos de poder a través de las armas, de la fuerza, pues la oposición también tiene el deber de expresar ese descontento que ya se expresó el 28 de julio alrededor de la protesta, ¿no? Y creo que además de legítimo es algo que sí, literalmente es el deber ser, que es lo que comentaba. Creo que hay evidentemente un aumento de expectativas que ya es evidente, notorio, que en cualquier círculo de amigos, conocidos, personas con las que conversemos en cualquier entorno, ya el tema político y la fecha del 10 de enero está allí. Creo que ya de por sí la fecha era y llamaba a esa expectativa, pero la oposición también se ha encargado de subir mucho el tono. El propio Edmundo González diciendo que él estará en Caracas el 10 de enero, María Corina Machado convocando al 9 a esta protesta. En este punto, creería, obviamente, sin tener información, sino más bien entendiendo cómo se está planteando estratégicamente por parte de la oposición este día, que hay un llamado que va a estar dado alrededor del 9 de enero como fecha para la protesta. Está pautado para las próximas horas que se den más detalles sobre este evento, como un evento, si va a ser solo en Caracas, si va a ser un evento nacional, si va a ser un evento internacional, entendiendo también los millones de venezolanos que están fuera de nuestro país. Pero lo que sí es eso, que hay una dimensión de deber ser, pero que o evidentemente la oposición también debe cuidar muchísimo. Bueno, no sé si es ese manejo de expectativas, porque al final es que, eh, a ver, creo que la expectativa es la propia, ¿no? La que todos podemos tener alrededor de una fecha tan importante como es esa toma de poder. Así que más allá de quererlo o no, existe esa disposición ciudadana a voltear a ver qué va a pasar con la política en Venezuela y la oposición tuvo que tomar esa oportunidad y lo está haciendo. El 10 de enero, yo creo que desde 2 meses después de las elecciones, todo el mundo está pensando qué va a pasar el 10 de enero, porque constitucionalmente el presidente electo debería juramentarse frente a la Asamblea Nacional, ¿no? Y algo que aquí sí quiero hacer el inciso antes de seguir hablando, es que Nicolás Maduro lo más probable es que sí se juramente. O sea, pensar en que no, mira, él no va a ir a la Asamblea y no se va a juramentar, creo que es un poco de wishful thinking, ¿no? Pero hay que cambiarle la narrativa a eso. El hecho de que él vaya a la Asamblea Nacional que él mismo controla, en unas instituciones que él mismo controla, en un país donde no hay Estado de Derecho, él no se está juramentando, él está secuestrando al país oficialmente. Y hay que decirlo, no es una juramentación y eso tampoco quiere decir que está ganando. Él simplemente está siguiendo la línea de acción que ha tenido desde el 28 de julio, que es huir hacia adelante y amenazar con represión, y por eso vemos a tantos cuerpos policiales, principalmente de servicios de inteligencia en toda Caracas, justamente por eso, ¿no? Entonces, no sé si es una juramentación que él dice que es toma de posición, pero yo le quiero decir es secuestro oficial del país. Con respecto a las expectativas, yo no pensaría de que, mira, vamos a ver a Edmundo González con la banda presidencial. Así como dije antes que el 28 de julio yo no pensaba que Elvis Amoroso iba a decir que ganó Edmundo, ¿no? Tenemos que ver esto como un proceso, vamos a decirle transicional, un proceso de presión que va cumpliendo etapas. Y son etapas que no son fáciles porque son transiciones en un régimen dictatorial que es moderno y no tenemos ningún libro de ciencias políticas qué es lo que puede pasar y lo después. Una transición no es como una receta como para hacer una torta de que, bueno, le echo esto, esto y esto y va a salir lo que queremos, ¿no? Lo de las expectativas, creo que hay que decir, Maduro sí va a hacer ese acto que él quiere, pero al mismo tiempo, coincido con el profesor que mencionaste, es el inicio de una nueva etapa de presión. Es un inicio de una nueva etapa donde quizás haya variables distintas, porque tenemos en cuenta que Donald Trump va a tomar posesión este mes, donde probablemente lo que esperamos es un aumento de presión internacional y presión interna que lo que hacen es ponerle en tela de juicio la cohesión interna de ellos mismos. Entonces, ¿qué va a pasar el 10 de enero? El que te diga que va a pasar algo y que te diga qué es lo que va a pasar, te está mintiendo. Y el que diga que no va a pasar nada, también te está mintiendo. Ojalá tuviésemos una bolita de cristal para saber cuál es la estrategia opositora, para saber si Edmundo González va a entrar por no sé qué parte del país acompañado de expresidentes. Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos intuir es que hay una confianza en el liderazgo opositor, que la misma estrategia que nos llevó a ganar el 28 de julio, a resistir estos meses a pesar de la represión, va a haber algún tipo de cobro el 10 de enero y la convocatoria del 9 de enero también es importante porque eso llama a subir costos
de la toma de posesión y a decirle a las personas, mira, este señor va a hacer esto ilegalmente y tú tienes como venezolano la capacidad y el derecho legítimo de la protesta, ¿no? Y está capitalizando el descontento de las personas, porque también la represión no está sirviendo el efecto que ellos quieren. El miedo existe, pero el miedo que ellos se queden es más grande y la convicción de que ganamos es más grande y las ganas de cambio es más grande de que el miedo que ellos pueden tener. Además, creo que se ven bastante erráticos con bastantes estrategias. Siento que dentro del grupo de poder, de verdad, Maduro no ha podido garantizar estabilidad, porque hay otra cosa. El discurso de Maduro ha sido normalizar al país y como terminar de que el régimen se consolide. Y ellos están apostando a que la oposición se divida o capitule, y eso es algo que está totalmente, o sea, en este momento es muy alejado de la realidad. Ellos lo quieren ver como un periodo transicional para que ellos se consoliden y no está pasando. Y eso lleva a conflictos internos porque lo que ofreció Maduro a su grupo no lo está pudiendo cumplir, ¿no? Sino cada vez es más difícil seguir cometiendo estos actos. Eso no quiere decir, yo nunca le voy a decir a alguien, el 10 de enero va a caer la dictadura. Nadie sabe en qué momento cae una dictadura. Lo que podemos ver son las variables distintas y que de verdad la estabilidad, yo digo que son vulnerables y vulnerables los traduzco en estabilidad que es débil. Eso es como muy débil el hecho de que él siga diciendo que se va a juramentar cuando tiene todas estas variables en contra. Entonces, ¿qué esperar el 10 de enero? Que la gente salga a la calle y que apoye a María Corina, porque esto es otra cosa. María Corina dijo explícitamente, yo voy a salir con ustedes. Y esto es algo que empodera al ciudadano, le da confianza y está tratando de subirle costos a las fuerzas represivas. Y para mí es, mira, hay tanta gente en la calle, este señor no te está prometiendo ni siquiera garantizando estabilidad. ¿Hasta qué punto vas a reprimir? Y hasta qué punto tú vas a poder reprimir a tantas personas que hay chavistas adentro también, ¿no? No solamente son opositores, es la población venezolana que pide un cambio. Entonces, ¿qué espera el 10 de enero? Yo sí siento que va a ser un punto de inflexión, no el día que va a caer la dictadura, un punto de inflexión que empieza una etapa donde el chavismo se va a seguir debilitando. Con base a eso que estás diciendo, yo creo que ha sido evidente que una de las estrategias que el chavismo ha ejecutado durante ya un montón de años, ¿no? Especialmente desde la llegada de Maduro al poder, pero incluso con casos anteriores durante el periodo de Chávez, es promover la fragmentación de la oposición, ¿no? O crear nuevos grupos opositores. Y yo creo que mucha gente, sobre todo gente que está afuera, se pregunta, pero ¿cómo es posible que entonces hay opositores que dicen esto o dicen aquello? O que hay analistas que prácticamente venden como imposible lo que es la salida del régimen y que, bueno, ya vendieron como imposible que se pudiera llevar la primaria, la elección presidencial, etcétera. Recientemente he escuchado a una profesora de tu escuela de estudios internacionales, por cierto, Peche, que prácticamente vendía, bueno, o sea, como imposible que pudiera pasar algo el 10 de enero. Y yo coincido contigo, pase lo que todos querramos o no, sin duda, claro que va a pasar algo que sin duda alguna va a marcar el camino a la nueva etapa que se va a venir en Venezuela. Pero ante esto mi pregunta es esa, porque Exacto. muchos no tienen idea de cuál es el impacto real que estas personas pueden tener dentro de la dinámica política interna y más que ustedes que están en el terreno, creo que nos lo pudieron decir. ¿Cuál es el impacto de esta oposición creada o ficticia en la opinión pública y de estos analistas? Que Mira, hacen yo, mucha bulla, pero hablo de impacto real. yo creo que Ana Milagros te va a dar una mucho mejor respuesta que yo. Yo lo que voy a decirte es que solo en la medida en la que hubo, digamos, silencio por parte de los actores de la oposición, como María Corina, Edmundo, etcétera, esas personas llegaron a tener, digamos, algo de revuelo. Es decir, mientras no se revelaba la estrategia, por llamarlo de alguna forma, mientras no se hacía la convocatoria, mientras no se hacía pública la gira de Edmundo, mientras no pasaban, mientras no se planteaba públicamente la estrategia y la hoja de ruta por parte de la oposición que cuenta con esta mayoría expresada el 28 de julio en las urnas, fue que estas personas, digamos, que tuvieron cierto revuelo. De lo contrario, ya por lo menos a día de hoy nadie habla de otros actores opositores que no sean los que están a la vanguardia. Esas personas pierden relevancia y solamente la ganan en la medida en la que hay un silencio estratégico, nada que hacer, etcétera. Es como un espacio de relleno, lo llamaría yo. Pero no es una opción mayoritaria y se vio toda la oposición planteada, oposición entre comillas, planteada por el chavismo alrededor del 28 de julio, como opciones para intentar fragmentar el voto opositor, no llegó al 3% ni siquiera de la intención de voto, ¿no?
utilizando a figuras altamente populares en un pasado, como por lo menos Benjamín Rauseo, por ejemplo, que es una persona altamente popular para el venezolano común. Para dar contexto a la audiencia, Benjamín Rauseo pues es un comediante que lleva, bueno, no sé, tendrá unos 30, 35 años de carrera como humorista, como luego como emprendedor, empresario, lo que sea. Y pues bueno, se planteó como una opción por parte del oficialismo para intentar fragmentar ese voto opositor. No lo logró, no, creo que quedó de quinto, de sexto. Entonces, yo creo que en este punto, tal y como decían al principio, la ciudadanía venezolana ha ganado un nivel de conciencia con relación a lo que estamos enfrentando, a un nivel que esas opiniones prácticamente solamente es una especie de conversación entre ellos mismos con muy poco impacto. De verdad que no le veo una mayor relevancia en este punto. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Peche. Incluso me tocaste la tecla, Emerson, me tocaste la tecla. A Yo ver, sé, porque yo te leo por Twitter, entonces yo sé que por ahí te la toqué. es que a mí eso me indigna, a mí de verdad eso a mí me indigna. O sea, como analista es una cosa, pero como venezolana me parece cínico. Pero aquí yendo, a ver, teóricamente, las dictaduras utilizan esta estrategia de cooptación en tú ves dentro del grupo opositor como esos eslabones más débiles en los que tú puedes manipular, le puedes dar ciertos incentivos y le puedes dar cierta como percepción de que tienen poder y de cambiar cosas y se sienten poderosos porque están cerca del gobierno, cerca del poder, ¿no? Y lo que hacen es utilizarlos para, bueno, meterse dentro de la posición democrática y pretender que hay otra línea más allá de la que está prevaleciendo, que es la que de verdad se opone. Incluso yo no les llamo opositores, porque si tú eres opositor, tú te opones, tú estás en contra de este gobierno dictatorial o tú estás en contra de las acciones y la narrativa que se trata de imponer desde el poder. Si tú, de alguna u otra manera, tergiversando lo que tú quieras o poniéndole ese discurso académico que tienes que leer entre líneas para saber lo que dicen, si tú haces eso, tú no te estás oponiendo y tú estás dentro del sistema. Tú estás colaborando con el sistema porque no te estás oponiendo y no tienes estándares de derechos humanos y no hablas con estándares que apoyan a la población. Entonces, y este grupo que está, hay sociedad civil y ONGs, y, partidos, personas dentro de partidos políticos, que mientras más toma fuerza este movimiento democrático, menos tienen relevancia y aparte se le ven las costuras porque ya la gente, como dijo Peche, tiene conciencia de lo que pasó y ya no se deja manipular por estas narrativas. Esta misma gente dijo, no podemos hacer primarias sin CNE porque así no sirve. No deberíamos hacer primarias porque hay que escoger el candidato por consenso y ese candidato era el gobernador del Zulia, que díganme cuál es el apoyo que tiene popular, ¿no? Después dijeron, mira, el 28 de julio no va a pasar nada porque cómo vas a ganar tú unas elecciones en este contexto. El gobierno, la oposición y las personas no tienen suficiente motivación o no tienen maquinaria. Mira lo que pasó. Ejemplos y las acciones de la oposición democrática o la oposición de verdad ha permitido que la gente tome conciencia de quién de verdad está comprometido con la transición de la democracia y quiénes son los que a mí me gusta decir o lo que les gusta decir, vamos a vivir en la jaula, pero vamos a ponerla más bonita, ¿no? Porque tienen intereses, no son intereses de la población. Y si tú no representas a la población y los intereses de la población, de alguna u otra manera, tú vas a terminar desplazado. Entonces, sí, me indigna, creo que hay que hablarlo porque no todos son opositores, pero el impacto que tienen en la opinión pública, en la toma de decisiones y en la estrategia opositora de transición es nula, porque ya no tienen apoyo popular y porque ya el discurso colaboracionista es muy evidente, ¿no? Que tú digas cosas como, mira, tratar de ir una línea paralela distinta a la que tiene María Corina no es algo que está aprobado en la población porque votaron personas por el mundo González y porque las personas fueron partícipes del proceso. Entonces, sí están. ¿Tienen dinero? Sí están yendo en giras por Europa y por Latinoamérica tratando de tener esta narrativa a favor del gobierno, aunque parezca que no, lo están haciendo. Pero el impacto para mí es nulo, porque no tienes apoyo de la población, porque ni siquiera tienes legitimidad en la población y no has logrado que tu narrativa cale. Además que son pésimos voceros. Eso es otra cosa, son pésimos voceros. Entonces, hablan mal, tienen una línea que no se puede justificar y mientras más hablan, la gente se da cuenta que cuál es su agenda detrás. Y aquí está sociedad civil, que dicen que son defensores de derechos humanos, pero no sé dónde tienen los estándares. Y hay personas dentro de partidos políticos que se callan cuando el apoyo a la estrategia opositora es muy grande.
y se mantuvieron callados por mucho tiempo cuando había una abrumadora apoyo al cambio democrático y a la estrategia democrática de María Corina. Y como dijo Peche, cuando ellos no están hablando, lo que tratan de tener es esta narrativa de desesperanza, esta narrativa de, mira, la gente no quiere hacer nada, mira, mejor nos aplacamos a lo que ya está y el status quo. Y esto es estrategia que usan las dictaduras, no es la única dictadura que lo ha hecho. Esto es como del librito de cómo ser un dictador, vamos a ver, dividir a la oposición y cooptar a gente. Qué bueno, y creo que es bastante positivo que no está calando, y es porque la conciencia de las personas es lo suficientemente grande como para que esto no pueda tener influencia en ellos. Y yo aquí saliendo un poquito de mi rol como moderador, lo que sí tiene esta gente, ¿no? Bastante, que tú decías, no tienen apoyo, por supuesto, y nada por el estilo, pero un elemento que resalta mucho es cuando tú ves a todos los líderes de la oposición en resguardo, en la clandestinidad, sin posibilidad de movilidad real, y cuando alguno que otro lo intenta, pues te lo agarra y bueno, los meten presos, etcétera. El tema económico, que durante la campaña vimos que no había plata para absolutamente nada, y bueno, tú ves a esta gente que anda por sus anchas en el país, y además con un presupuesto bien holgado para irse a Europa, a todos estos lugares latinoamericanos. Y yo creo que eso que tú dices es fundamental, ¿no? Porque por mucho que no, eso, lo indigna y tal, son cosas que hay que decirlo. Porque yo también creo que el tema de la primaria y luego todo este proceso que hemos vivido también ha servido un poco para demostrar realmente quiénes son los que están comprometidos y alineados con el clamor de cambio de la gente. No, Pero bueno, Emerson, incluso salen por Maiquetía y no o sea, el miedo no lo tienen. Ellos salen y no, entran por Maiquetía sin miedo a que los metan presos. sí, sí, ¿Sabes? no. Eso habla mucho de que no tienes el temor de ser perseguido, y eso es por qué no tienes ese temor de ser perseguido mientras la mayoría de la población lo está, y tampoco mencionan los más de 2.000 presos políticos que están en Venezuela. ¿Sabes? Es como hay una gravedad de violaciones sistemáticas de derechos humanos increíble, sin precedentes en el país, y no lo mencionan. Y eso te habla mucho de a beneficio de quién estás actuando. Sí, bueno, ya el tiempo se nos está acabando por allí. Tengo dos preguntas finales, una para Peche, que es la primera, y luego cerramos contigo, Ana. Primero, Peche, bueno, tu rol de analista, pero también de internacionalista. Vemos que están ocurriendo muchas cosas en términos internacionales en este momento. El mundo se reunió recientemente con el presidente Joe Biden, días anteriores con Javier Milei, ha sostenido reuniones también con otros presidentes. Y la pregunta es la básica, ¿no? ¿Cuál es ese impacto real que pueda tener todo esto, estas reuniones, todo esto que se está moviendo en términos internacionales en la dinámica real de Venezuela, que todos sabemos qué es lo que tiene que ocurrir, que es el alineamiento de diversos factores internos para que se pueda dar la transición? Y otra pregunta que también un poco acudir a esa bola mágica, pero bueno, quisiéramos un poco conocer tu opinión. ¿Qué hay que hacer para que actores, como por ejemplo la presidenta de México, quien habló nuevamente que el caso de Venezuela es para los venezolanos y que ella su labor institucional, por ejemplo, enviar un representante para la toma de juramentación? ¿Qué hacer, no? O cómo, o qué influencia puede tener la lucha del movimiento democrático que aún a esta altura voceros del nivel de la presidenta Claudia Sheinbaum, que son de gran importancia, aún estén, digamos, soportando de esta manera al gobierno de Maduro? Mira, yo creo que voy a intentar contestar de las dos porque van de la mano, ¿no? El rol de la comunidad internacional en este punto es de acompañamiento y solidaridad con el pueblo venezolano, apoyo operativo, diplomático, etcétera, para ayudar a los factores democráticos que están en la palestra a intentar alcanzar su objetivo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? De muchas formas. Te diría, bueno, evidentemente algo básico es, pues bueno, desconocer lo sucedido el 28 de julio, lo expresado por la institución electoral, por el Consejo Nacional Electoral, desconocer ese resultado, ¿no? Creo que en este momento, y ahí lo conecto con la segunda pregunta, hay una barrera bastante alta para que esa solidaridad automática que solía haber con relación al chavismo se exprese. Es mucho más difícil en este momento y por eso no ha pasado, porque lo máximo lo que han podido atreverse, digamos, es a estas declaraciones como las de Gustavo Petro, de decir, bueno, quizás enviamos un embajador, apelar a incluso esa resignación de la que hablábamos hace rato, como bueno, es que las cosas ya están así, no podemos hacer nada, hay que lidiar con ese gobierno porque es el que está, porque le genera mucho costo político. Hoy veía una declaración de Fico Gutiérrez, que fue el rival de Petro, que actualmente es alcalde de Medellín, si mal no recuerdo, allá en Colombia, y uno de los líderes opositores del país, condenando la postura de Petro, condenando el silencio de Petro, diciendo que son cómplices de la dictadura venezolana. En Brasil, Bolsonaro no se cansa de darle golpes a Lula con relación a lo que ha sido su postura con relación a Venezuela. Ese costo político
hace que ya el tema de Venezuela, que antes era accesorio o que por lo menos pesaba más ese vínculo económico que había entre el chavismo y estos gobiernos por financiamiento, proyectos conjuntos, etcétera, ya no prele tanto porque bueno, ya no hay tanta caja, no hay tanta caja chica en Venezuela, pero también porque es un lastre, porque ya la izquierda no puede decir que es un movimiento que defiende la democracia a toda costa porque está protegiendo ya no solo a las dictaduras de Cuba y de Nicaragua, sino que está siendo indiferente ante bueno, la total caída de la democracia en Venezuela, ¿no? O la explícita caída de la democracia en Venezuela, que ya es un proceso que viene de años, pero que se hizo mucho más explícito este 28 de julio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, como consecuencia de ello? Que gobiernos como el de Honduras, donde está la Xiomara Castro de Zelaya, haya dicho yo no voy el 10 de enero a fotografiarme con Maduro, siendo uno de Sí. los gobiernos probablemente más cercanos a esta postura de Maduro. Que no vaya ningún presidente de la región o quizás vaya a alguna isla del Caribe, pues evidentemente es un desplante que te lleva a decir, bueno, la comunidad internacional ya es un costo para todos, ya no Cierto, cierto. solamente es un tema ideológico, sino que todos tienen que pagar un costo político si se fotografían con Maduro, si muestran solidaridad con Maduro. Entonces creo que ese rol de la comunidad internacional también es una carga al mismo tiempo para el propio chavismo, para el propio Maduro. ¿Cuál era el objetivo de Maduro con todo este proceso del 28 de julio, la negociación que llevaba más de 2 años desarrollándose, etcétera? Ganar legitimidad, poder normalizar su propia relación y decirle a su público interno, a toda la coalición de poder, pero también a sus aliados internacionales, decirles, yo puedo hacer viable a Venezuela, yo puedo mantenerme aquí en el poder sin mayor costo. Ya eso es un escenario completamente descartado, porque incluso en el peor de los escenarios Es- para la oposición, es- el 10 de enero, en el cual no se logre en esta coyuntura una toma del poder efectiva, Maduro no va a poder tener tampoco un gobierno tranquilo, un gobierno en paz, ni nada por el estilo. Es un gobierno más deslegitimado del que tenía hace 6 años, cuando en 2018 intentó legitimarse y vino toda esta coyuntura del gobierno interino. Entonces ahí la comunidad internacional juega un rol importante en términos de deslegitimación de Maduro. Y Peche, también otra cosa que yo creo que es importante el tema de que aliados históricos, bueno, vimos por ejemplo una declaración del presidente de Bolivia, que a mí me sorprendió mucho desmarcándose, y también que muchos de estos aliados históricos del chavismo están teniendo problemas internos muy fuertes, ¿no? O sea, el tema de Bolivia, el tema interno que ellos tienen, el tema de Rusia, por supuesto, que tienen la guerra, que creo que han permitido o han dejado, digamos, o le han dado un menos soporte internacional al tema de Maduro, ¿no? Y bueno, aquí ya para cerrar, que ya aquí el tiempo ya estamos justicos con Ana, que ya lo había hablado varias veces o los mencionaba en varios puntos de tus intervenciones, y yo sí creo que hay dos elementos fundamentales que han generado o han hecho posible que lleguemos hasta acá. Ustedes lo han dicho ya varias veces, el tema del liderazgo legítimo de la oposición, que ha sabido leer y entender la urgencia de cambio de los venezolanos y que justamente ha empoderado. Yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque ha descentralizado en gran medida lo que era el esquema clásico de toma de decisiones de la oposición venezolana, donde te bajaban la línea y tú hacías y deshacías. El elemento de los comanditos, por ejemplo, creo que de alguna manera u otra revolucionó lo que fue el tema de la organización popular venezolana. Pero a pesar de eso y ese entendimiento, también por otro lado tiene que estar eso justamente el tema de la organización popular. Yo creo que durante o los meses antes de la elección presidencial, que todo el mundo decía, bueno, Venezuela está resignada, ¿no? Venezuela está resignada, aquí no va a haber posibilidad alguna de organizar y ganar una elección presidencial, etcétera. Y la demostración fue distinta, pero mi pregunta es que con base a todo lo que ha ocurrido y bueno, digamos, con las perspectivas que se tienen de lo que pueda venir, si ese capital político, que al final es el más importante que tenemos, que es la resiliencia ciudadana y la organización ciudadana, es sostenible, ¿no? En el tiempo o en un periodo donde probablemente se pueda extender más el conflicto y la salida que todos esperamos no se dé el 10 o los meses posteriores. ¿Cómo ves tú, o si ves alguna posibilidad real de que el chavismo logre reencantar a lo que en algún momento fue su base? Bueno, de esa última pregunta que si tiene que reencantar, yo creo que eso es prácticamente imposible. Creo que puede haber unos chavistas duros que hasta este momento todavía apoyan a Nicolás Maduro también porque tienen esos incentivos que cada vez son menores, que son que si los bonos, son incentivos económicos, pero si vemos las variables que tenemos ahora, en el corto y mediano plazo, Nicolás Maduro no va a tener más entrada de dinero, sino todo lo contrario, va a tener más restricciones en el sistema financiero internacional. Eso es lo primero, cómo tú controlas a una población donde no le puedes dar beneficios. Otros beneficios que estamos viendo en este momento es que estamos
notando que la gente, que por ejemplo, los líderes de, no sé, los del club, los que utilizaban como mecanismos de control, ahora son como los represores de baja base, ¿sabes? Como que de una base que están ayudando, bueno, a delatar a ciertas personas, pero al mismo tiempo vemos que no son de incentivos para convencerlos, sino es que te están metiendo dentro del sistema de represión. Entonces, de volver a convencer a su base de que él va a traer utilidad, no lo veo posible porque aparte de este punto del régimen autoritario que cada vez más hegemónico y más cerrado, no les importa la población, no les importa la aprobación ni la legitimidad de la población, sino que necesitan mantener a su grupo feliz, a su grupo cohesionado y estable. Y eso tampoco lo veo en el corto o mediano plazo, ¿no? Con lo que dijiste de la cohesión y coordinación de la población, creo que no me atrevería a decir mucho después del 10 de enero, porque ahí son variables que no tenemos en este momento. Es como si yo antes del 28 de julio te dijera lo que va a pasar después. Son variables y es otra etapa que a este momento no tengo las variables, no sé cómo se van a comportar los actores, pero con lo que dijiste de que se sostiene en el tiempo, tenemos mucho en la cabeza de que es acción 24/7. Vamos a estar en la calle 24/7, vamos a estar activos 24/7 y eso humanamente no es posible. Cuando estamos en un periodo de resistencia, que resistencia no es aguantar, es simplemente saber en qué momentos tú vas a presionar y qué no, es distinto, es más estratégico y a veces, y me atrevo a decir que los venezolanos lo estamos haciendo intuitivamente, porque de ninguna manera el comando no ha bajado línea de, bueno, estamos en etapa de resistencia. Desde el 28 hasta ahora hemos estado resistiendo. Y eso no quiere decir que no nos hemos callado, sino hay más cautela porque sabemos que hay represión, hay más cautela con respecto a lo que debemos decir y lo que no, pero el trabajo no ha cesado. El trabajo de los partidos políticos que están comprometidos con la causa no ha cesado, el trabajo de la sociedad civil, el trabajo de los voceros, el trabajo de los periodistas. Y el trabajo de la población tampoco. Vemos un ejemplo increíble que son las mamás y los familiares de los presos políticos. A pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que hemos estado viviendo, a pesar de las amenazas de sus hijos presos en las cárceles, siguen afuera y siguieron alzando la voz y tuvieron resultados. Entonces, sin tener información de las variables post 10 de enero, siento que la población venezolana ya no aguanta más vivir en el mismo sistema político que tenemos viviendo 25 años y mucho menos después del 28. ¿Qué estrategia se va a aplicar? No lo sé. ¿Qué estrategia se va a hacer para capitalizar este descontento y esta convicción de que ganamos y estas ganas de cambio? Tampoco. Pero hay algo que está en el aire, hay algo que está implícito que ya se está capitalizando y tanto opositores, población, chavistas y coalición dominante dentro de ellos lo saben. Entonces, esa estabilidad es bastante frágil y están expuestos a una fractura. Yo no voy a decir que, bueno, se van a fracturar y ya, pero están expuestos y cada vez el terreno es más fértil para que la cohesión que lo está manteniendo se rompa en algún momento. Bueno, chicos, muchísimas gracias por su participación y esperamos, bueno, contar con ustedes ya después de lo que va a ser la jornada del 10 para evaluar los escenarios que se van a generar a partir de allí. Y en nombre, bueno, de la organización, muchísimas gracias, pero también a nivel personal, como ciudadano venezolano que tuvo que irse del país, gracias por hacer lo que hacen y sobre todo estando en Venezuela, que tiene un valor triple, 10 veces más de lo que puede tener en cualquier otra parte. Así que muchísimas gracias. Y bueno, si llegaste hasta acá, recuerda suscribirte acá en las redes de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia para que estés al tanto de nuestras próximas actividades. Hasta luego. Gracias.